Gracias. Para dar inicio a las disertaciones del día de hoy, me permitiré leer una breve semblanza de nuestra primera ponente, la maestra Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, que es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien es egresada en 1997 de la Facultad de Ingeniería de la UACH, titulada como ingeniera civil. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y máster iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Cuenta con diplomado en Políticas Públicas contra la Corrupción y para la Rendición de Cuentas por la UNAM y la Cámara de Diputados, con cursos y talleres relacionados con competencias de comunicación, de resolución de conflictos y por hablar en público. Para la implementación y certificación del sistema de gestión anticorrupción, norma ISO 37001 y otros más relacionados a la construcción y a la sociedad civil. En el aspecto de liderazgo, ha tenido preparación como formación de líderes de alto impacto y de empoderamiento de las mujeres. Ha ejercido su profesión en el sector privado, en constructoras de la localidad como residente de obra y por el sector público en Comisión Federal de Electricidad como supervisora certificada en aseguramiento de calidad y construcción. Posteriormente, en el área de licitaciones y contratos de la Residencia General de Construcción y en control de obra de la Residencia de Obra de Zona Chihuahua de líneas y subestaciones. En el ámbito empresarial, es fundadora de la empresa Soluciones en Construcción y Presupuestos SADCV, donde estuvo como directora. Representó a las mujeres empresarias constructoras del 2016 al 2018 de CMIC Delegación Chihuahua. Tuvo la Coordinación Regional Norte de Mujeres Empresarias en el periodo Magdalena Verónica Rodríguez Castillo 2016-2017. Asimismo, tuvo el cargo de la vicepresidencia de instituciones en el mismo organismo empresarial. Ha estado involucrada en el sector social como fundadora del Consejo de la Asociación Civil RIE. Además participó como consejera de la Red de Discapacidad. Fue parte del Consejo Municipal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad en Chihuahua. Postulada para el premio Mujeres Ejemplares del municipio de Chihuahua, formó parte del comité dictaminador del programa Fortaleciendo a Instituciones Sociales del Gobierno del Estado. Fue integrante de la Comisión de Evaluación y Selección del Consejo Consultivo de la Sindicatura. Estuvo como coordinadora de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y presidió el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del municipio de Chihuahua. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y estuvo como representante hasta marzo del 2023 de la Coordinación Técnica de la Red Nacional de los Comités de Participación Ciudadana de México. La maestra Rodríguez hoy nos presentará su ponencia Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenida, maestra. El micrófono es suyo. Muy buenos días a todas y agradezco tan honrada presentación, muy extensa, pero solo la podré reducir en este momento, que soy integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un honor para una servidora ser parte de esta 7ª jornada de combate a la corrupción, por ser la causa que nos une el día de hoy. Me gusta mucho que sea primero en una institución educativa a nivel superior, porque me parece que es el enfoque que debemos de darle en delante al combate a la corrupción. Está en las juventudes donde vienen los cambios necesarios y la visión que debemos de tener para que se pueda combatir este flagelo. Y pues bueno, me gustaría iniciar con una pregunta, si alguien de ustedes, y solo para saber hasta qué profundidad puedo realizar esta presentación, si alguien sabe lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Así como que levante la mano, nadie sabemos. Nos ponen en duda. Pues bien, voy a hacerlo de la manera más sencilla para que sea súper digerible, porque es un sistema complejo, tan complejo como ha sido la corrupción a lo largo de los años en México.
Y voy a iniciar con esta frase que me gusta mucho y que está relacionada con la participación ciudadana. No puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad. La buena voluntad es parte de lo que primero debemos de tener para el combate a la corrupción. Debemos entender que la corrupción no es solo de una parte, y aquí voy a llamar su atención, decirles que me voy a enfocar solamente a la corrupción en el servicio público, porque el sistema nacional deriva del servicio público, sin dejar de lado a lo privado, pero en este caso voy a referirme solamente al servicio público. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a ver? Voy a tratar de ser también muy puntual por respeto a mis compañeros de ponencia. Vamos a ver qué es el fenómeno de la corrupción, aunque muchos tienen la claridad de qué significa. Pero ha habido como varios dilemas sobre el concepto como tal de la corrupción. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de este Sistema Nacional Anticorrupción. Luego, disculpen que vienen con las siglas SNA, y precisamente que uno está familiarizado con los términos. Luego hay veces que dicen, pues, ¿qué es eso? Pero SNA, pues, es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo es la conformación y coordinación dentro de este sistema nacional? Y cómo participa la ciudadanía dentro del sistema. Los actos y delitos de corrupción los voy a omitir en esta ocasión, aunque sé que sería el mejor lugar en la Facultad de Derecho y con el público de Derecho, pero me parece que eso nos llevaría por lo menos otras 2 sesiones para profundizar en el tema. Y al último me gustaría, si hubiera preguntas y respuestas, pero esto es si nos da la oportunidad el tiempo. Quiero también decirles que si en el Inter surge alguna consulta, estoy dispuesta a que podamos hablar, porque los términos luego uno los maneja pensando que los demás conocen, y entonces me gustaría contar con su participación conforme avancemos. Pues bueno, les comentaba que siempre ha sido un dilema el concepto de lo que significa la corrupción. Hay uso de diferentes organismos que han definido la corrupción de diferente manera. Sin embargo, una de ellas es esta: uso de recursos públicos, legales, políticos o económicos para obtener ganancias privadas. Esa es una. Otra es desde una perspectiva económica. La corrupción surge de los intereses divergentes entre agentes, mandatarios y principales mandantes. Luego los términos, les digo, me da gusto que sea en esta facultad porque ya lo un poco más digerido. Sin embargo, cuando le presentamos a un sector de la población que desconoce términos legales o administrativos, es muy complejo que digan, pues, ¿qué es corrupción? Todo lo vemos como es el intercambio o la mochada para acceder a un beneficio del servicio común, o hasta para un trámite, para cualquier cosa lo vemos como ese intercambio. La corrupción va mucho más allá que ese intercambio a cambio de favores o de dádivas, va mucho más allá. Debido a las asimetrías de información y poder que operan a favor de los agentes, estos pueden tener un alto grado de poder discrecional. Esto es lo que nos menciona como término el Banco Mundial, ¿no? Sin embargo, ya poniéndolo en el plano nacional, no avanza. Tenemos diversas, desde organizaciones de la sociedad civil, desde investigadores, de la academia, de varias terminologías sobre las definiciones de corrupción. Lo podemos resumir que es un abuso de poder para un beneficio particular. Podemos tener 1000 definiciones, 1000 conceptos, pero todo enfoca en que es ese abuso de poder público, cargo o autoridad para un beneficio privado a través de, ahí vienen los conceptos, que es el soborno, puede ser como ese intercambio de monetario o de algún bien, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude y malversación de fondos, ¿no?
Entonces, creo que esto es muy importante para que nuestro espectro con respecto a la corrupción no se quede solamente en la mochada. Voy a hacer así como puntual. Sino es, por ejemplo, también que un funcionario público utilice el vehículo que utiliza para el servicio público y sea para llevar, voy a ser muy cuidadosa, es una práctica común y que luego la normalizamos, sea utilizada para llevar a sus hijos al colegio, por ejemplo. Ese es un acto de corrupción. O por ejemplo, yo conozco, mi compadre es el secretario de Obras Públicas y me va a ayudar a que yo gane una licitación. Ese es un acto corrupto. O por ejemplo, que me pase una información para que yo pueda acceder a una licitación, vuelvo con el mismo ejemplo, y entonces ese también es un acto corrupto y es una falta administrativa del servidor público. Aquí quiero llamar su atención para decirles que en esos actos de corrupción están las dos partes, quien lo solicita y quien accede. Y es ahí donde la participación ciudadana en este primer momento tiene una gran relevancia. De no ser partícipes, es muy complicado. Dicen, ¿en cuál país no hay corrupción? Cierto, en todos los países ahí existe corrupción, para eso está un indicador de ver cómo andamos en la corrupción, que en México no siempre nos favorecen los números y lejos de avanzar siempre estamos ahí con números no favorables, ¿no? Pero lo que trata el sistema en sí es de que esto cada vez sea como más visible, los actos de corrupción, y sean sancionados, que no existan los actos de impunidad, que como siempre los ciudadanos tenemos o medimos el riesgo de que va a suceder. Pongamos que vamos manejando y entonces decimos, híjole, ya me excedí, me paró el de vialidad, y entonces en ese momento los ciudadanos somos, o las personas somos ágiles en pensar cuál va a ser la consecuencia. La multa, y traigo apuro y voy al trabajo y voy a la escuela, y entonces es más fácil acceder a una mochada en ese momento que irme al todo trámite complejo que es pues pagar esa sanción. Siempre les digo en este ejemplo que cuando sucede un acto de corrupción en actos de vialidad, no solo es el hecho de que te quites el trámite, eso puede costar vidas, un acto de corrupción en vialidad. Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, y yo tengo hijas jóvenes, que salen a las 2 de la madrugada. No es casual que los agentes de vialidad salgan a las 2 de la mañana a ver a quién detienen, porque saben que a esa hora es la hora más rica para poder acceder a esos actos mínimos de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? No, pues vas a alta velocidad y además traes alcohol, o si existe el alcoholímetro, entonces ya son blanco fácil para que sean personas que puedan acceder y se vaya normalizando esta situación de la corrupción. ¿Y qué pasa si, voy a poner el caso de mi hija, si mi hija dice, no, pues sí traigo unas copas y pues bueno, pues te doy, no sé ni cuánto me cuesta. Yo también fui joven, o sea, yo también sé de qué se trata, no crean que lo estoy diciendo nada más porque se me ocurrió, porque lo vi en una película. No, esto es lo que vivimos varias generaciones, y entonces te digo, no sé cuánto sea ahorita la cuota, 500 pesos, 200 pesos, y sigue el camino, y en el camino puede matar a una persona por la imprudencia de ir a exceso de velocidad o alcoholizada, y entonces ahí la consecuencia es mucho mayor que haber accedido al moche del tránsito, de vialidad. Es ahí donde tenemos que como medir las consecuencias de que ese mínimo puede cambiarte la vida de acceder al camino fácil. Les quiero hacer también referencia de que en la pandemia todos vivimos momentos de decisión. La decisión era
salgo, no salgo, voy con mis papás, no voy con mis papás, los puedo contagiar, estaré contagiada, no estaré contagiada, en el trabajo, trabajaremos, no trabajaremos. Siempre existía un dilema diario y era una decisión diaria de actuar. Eso es actuar con ética, nos llevó a actuar éticamente día a día y lo aprendimos sí fue más de lo esperado, ¿verdad? O sea, esperábamos que fuera un tiempo de unos meses y nos llevó 2 años, pero esa parte ética que aprendimos no la debemos de aflojar, o sea, no la debemos de soltar, porque nos llevó a tomar mejores decisiones en nuestro actuar día a día. Esto nada más haciendo la referencia con respecto a las decisiones que tomamos como ciudadanos. Ahora vuelvo a los actos de corrupción en la parte, digamos, teórica. Los elementos que están presentes en todo acto de corrupción, y vayámonos a este ejemplo básico de vialidad. Está presente la autoridad, está presente la oportunidad, el abuso de la persona, de los dos, del abuso, porque sabemos que también si un joven, una persona no trae económicamente, bueno, ya me platicaron por ahí que ya hasta usan tarjeta y que puedes hacer transferencias y demás para las mochadas, entonces se va amplificando como los sistemas para poder realizarlos, pero no deja de ser un abuso. Y después viene la recompensa. ¿Qué sienten o sentimos en su momento los jóvenes cuando esto sucede? Pues que la libramos y nos sentimos hasta, híjole, no, sí lo logré, no me van a detener, no me va a ir mal con mis papás, no se van a dar cuenta, llegué con el auto y demás. Esa es la recompensa que sentimos y que nos llena hasta como de ego de haber vencido una adversidad. Sí, adelante. Por ejemplo, que una persona no vaya manejando y que lo pare un policía, una persona tal vez de Guardia Nacional o policía en general, y que nosotros no tengamos absolutamente nada y ellos digan, ¿sabes qué? Si nos das un dinero, pues la neta te vas a plantar cosas. También es un acto de corrupción. Sí, por supuesto, porque está presente la autoridad y el abuso. Sí, y eso es más recurrente de lo que uno pueda pensar. Lo que debemos, y yo sugeriría a los jóvenes, es tener a la mano los mecanismos de denuncia inmediata. Yo sé que corre riesgo muchas veces, en muchas situaciones los jóvenes, pero ustedes con esta habilidad tecnológica, todo lo pueden tener en un teléfono para poder, en su defensa, hasta grabar eso que están cometiendo. Ahora las redes sociales, y bueno, no se diga, en TikTok soy fan de ver este tipo de cosas, los que los jóvenes graban para poder evidenciar muchas veces los actos de abuso y de autoridad. Entonces, por supuesto que es un acto de corrupción. Y entonces la meta en los actos de corrupción es hacer que estos sean más complejos por medio de la tecnología, por medio de los alcances que podamos tener, que sean más visibles. Y pongo el ejemplo de TikTok. Haces un video en TikTok, se vuelve viral si agarras al policía más corrupto de la ciudad, y que sea más riesgoso y también menos rentable. Ojalá y que no sean 200 pesos. Una vez un amigo de mi hija me dijo, no, señora, es que me lo quité con 20 pesos, o sea, con 20 pesos me quité al de vialidad y lo logré, y él sentía un triunfo. Pues bueno, no 20 pesos, pero fue 20 pesos, ¿verdad? Pero estuvo, o sea, ya como que se pone uno a analizar, ya no fueron 2,000 pesos, pero y eso lo vivimos, no porque estemos en el tema anticorrupción quiere decir que no lo vivamos en lo particular. Es de aprender todos en conjunto cómo podemos ir haciéndolo esto más complejos, más visibles, más riesgosos y menos rentables. Actualmente, bueno, a las experiencias que he tenido y han sido bastantes realmente, ya te cobran casi 1,000 pesos por persona, depende de cuántas personas vayan a la unidad. O sea, ya hay tabulador. Entonces, sí.
ahí parece que sí. Sí, pues bueno, ya hay tabulador y de esto cada vez se va aprendiendo más, la verdad, como que está aprendiendo otro, me parece. No. A ver. Bueno, entonces, estos son los elementos presentes en todo acto corrupto y hay una formulita para que aquí no sucede, pero para los que tenemos pensamiento más abstracto o matemático, esto nos ayuda mucho porque es una formulita muy básica que nos podemos tener ahí presente, que es la corrupción, es el monopolio sobre las decisiones. Y esto lo voy a trasladar ahora a, por ejemplo, cuando en un estado, el gobierno del estado, la parte legislativa y la judicial y la penal y todo está capturado, ese es el monopolio sobre las decisiones. Ese es un factor así que repunta para poder decir aquí hay corrupción. La otra es la discrecionalidad, cuando no hay, cuando todo se maneja bajo la mesa y así en oscurito y que nadie se dé cuenta, también es un warning. Y menos rendición de cuentas. Esta ecuación es lo que nos da como resultado y está muy probado, que es como cuando dicen, camina como pato, habla como pato, hace como pato, pues es pato. Entonces si se ve como corrupción, pienso que sí es corrupción y anda como corrupción y todavía es descaro de traer los recursos públicos a la vista, es corrupción, no hay otra palabra. Entonces, pues bueno, esta es como la parte abstracta de la corrupción, cómo la podemos conceptualizar. La perspectiva de la corrupción es la preventiva y la punitiva. La punitiva es la que todos los ciudadanos queremos y esperamos, que es que todos los que son corruptos estén en la cárcel y paguen las consecuencias de lo que hizo. Eso obviamente es muy muy importante. Sin embargo, la parte preventiva es en lo que más nos debemos enfocar. Programas de prevención en el combate a la corrupción son los que a nivel internacional más han dado resultados para avanzar y vivir en libres de corrupción o reducir más, no quiero decir libres de corrupción, eso está descartado, nadie va a vivir libre de corrupción. Entonces la preventiva es acotar los entornos e incentivos que permiten las dinámicas de corrupción, y la punitiva, como sabemos, perseguir y castigar a los responsables de sus cómplices. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Pregunta? Pues yo opino que es un tema muy complicado, la corrupción para mí es muy complicado. No sé qué es en nuestro país, nuestra manera de ser como ciudadanos, como personas, pero también en la corrupción se ve el poder que tiene una persona sobre un particular, familiar, por el tema que estamos hablando, sobre lo débil o vulnerable que esté ese particular, y como una autoridad en lo que sucede su poder le dice, sabes que te ayudo, pero entonces sabemos que en nuestro país las penas también no son tan fuertes como en otros países. Creo que es precisamente la noticia sobre un exdiputado que abusó sexualmente de un joven de 15 años y le dieron 3 años de pena. Es algo reciente. Entonces estamos muy desproporcionados en cuanto a las penas por parte. ¿Por qué? Porque el poder Sí, por supuesto que es algo bien complejo que lo podamos, y sobre todo cuando nos dan la información de estos actos, y eso es pues efecto de la impunidad, y que la impunidad está totalmente a cargo de las instancias judiciales y penales de este país, que espero que aquí haya muchos abogados que no hagan eso, en su futuro no vean ese camino,
La verdad es que es algo que duele, aunque no sea tu caso, cuando es algo injusto, una pena injusta, o no legal también. O sea, podemos decir, pues bueno, en este ejemplo, o en estas dos, preventiva y punitiva, las dos son importantes. Por eso es importante que alguien que tenga o que haya caído por esa tentación, les decía yo que todos medimos el riesgo, y siempre el riesgo, el camino más fácil es una tentación, es como decir, pues me aviento. Total, ¿qué pasa a nivel nacional o local? No pasa nada, no les ha pasado nada. A una persona le van a cobrar 18,000 pesos, entonces pues si yo gano 100, pues pago esos 18, ¿no? O en actos grandes de corrupción, debo decirles, porque estamos hablando de las dinámicas que vivimos día a día, pero en los grandes casos de corrupción, ¿tienen pensado ya hasta cuánto van a pagar por sus abogados para que no ejerzan esta parte punitiva? Es decir, bueno, pues si son 100,000 millones, con eso viven toda la vida, varias generaciones. Entonces, y ya tiene su apartado de decir, y mi abogado me va a costar tanto para que me libre de la cárcel. Entonces, miren el riesgo, y entonces ven que si hay ese beneficio, y entonces pues no sucede nada. El sistema que tenemos es que no sucede nada. Lo que debemos encaminar es que sí suceda. Entonces, bueno, las dos partes son importantes. La que más hemos las dos tienen áreas de oportunidad, por llamarle de alguna manera, pero la que más hemos dejado definitivamente es la parte punitiva. En la preventiva se va avanzando, sin embargo esa no se ve o no la vemos desde la parte de los funcionarios. Seguramente aquí hay servidores públicos, pues hay códigos de ética, hay procedimientos, hay manuales, hay cosas que van abonando un poquito más a la prevención de actos de corrupción, hasta la detección. Entonces, pero eso no es algo que por su deber ser de las instituciones no siempre se da a conocer. Sin embargo, si se va avanzando, el gran tema siempre va a ser la parte punitiva. Y pues bueno, el enfoque internacional del combate a la corrupción, México tiene compromisos, bueno, por decirlo de alguna manera, pero más bien es celebrado y ratificado algunas convenciones en materia de combate a la corrupción. Estas convenciones son los compromisos que tiene México para precisamente aquellos indicadores que nos ponen en una posición no tan favorable mejoren. Que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue en diciembre del 2003, que próximamente van a ser 20 años que nos comprometimos en México, y habrá que hacer un balance o un corte de caja de cómo andamos, ¿no? Va a haber una celebración que también me gustaría que fueran parte a través de las redes, se va a transmitir este informe de cómo estamos a estos 20 años. La otra es la Convención Interamericana contra la Corrupción de las Organizaciones de las Naciones Unidas, y la otra es la Convención, la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta fue desde noviembre del 97, es decir, México ya desde hace años tenemos compromisos importantes para avanzar en el combate a la corrupción. Voy a darle un poquito más rápido porque ya nos está alcanzando. Los antecedentes, esta parte lo voy a pasar muy rapidísimo. Es a los aspectos que llevaron a la creación del sistema. Todo esto que vimos, todo lo que pasa, la corrupción y demás, poniéndolo en el contexto nacional y poniéndolo en el contexto local, que es en el estado de Baja California. ¿Saben ustedes cuál es lo que más preocupa a sus ciudadanos, hablando de problemáticas? ¿Saben ustedes? Esto es en Baja California, sí, de acuerdo a los indicadores. Pues es la inseguridad o la violencia, pero en segundo lugar es la corrupción. Y después viene la salud, la educación, el desempleo y otros factores que sienten los ciudadanos en Baja California, que es una preocupación. Pero la segunda es la corrupción, y esto no es diferente en todo el país. Entonces, si es la segunda, ¿cómo es que debemos de tratar esta situación que
que ya lo percibimos los ciudadanos como que es algo que se debe de atender, se debe de llevar acciones para esa preocupación. No podemos decir, no, pues sí, fíjese, sí, está bien gacho, está bien feo esto, pero pues no hago nada. Entonces pues sigue estando feo y me sigue preocupando, ¿no? Es movernos de ese confort para poder hacer algo. Es como una gran enfermedad que debemos de atender. Y esto ya lo dijimos los ciudadanos, nos preocupa. Ahora hay que atenderlo y el camino o la directriz que nos dan pues es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que todos los estados son parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto se originó por los casos de gran impacto contra enemigos de la élite en turno. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca y de algunos casos por ahí que pues fue porque el Estado, hablando del Estado del país, ya no había otra opción de decir esto ya es un descaro, ¿no? Una cosa es que lo hagas y otra cosa es que sea un descaro. Otro de los casos era como guardar esos casos o archivar esos casos para que la discrecionalidad que les decía ahorita en la formulita, pues era guardarlos en el cajón, que nadie se dé cuenta. Aquí tuvo mucho que ver el periodismo de investigación, que también hizo su gran parte para que estos casos se dieran a conocer. El combate de puertas hacia adentro con nula participación de los medios y la ciudadanía. O sea, sí combato la corrupción, pero por ejemplo estoy en una institución y nada más yo sé que lo estoy haciendo, o sea, no lo doy a conocer cuáles acciones. Estos son los aspectos, los pactos transaccionales de impunidad, de que se heredaban ciertos casos de impunidad y pues no pasaba nada. Pues no quiero decir que no suceda ahorita, pero esto fue lo que detonó y llevó a que la sociedad civil viera por un Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, yo te hago, no sé si aquí se usa la palabra paro, yo te hago el paro, no, bueno, yo te hago el paro y tú me haces el paro a mí, ¿no? Entonces, así como ese intercambio entre los gobiernos en turno con el que va a entrar, ahora vienen las elecciones, hay que estar muy atentos de estos paros, pues eso también lo llevó, ¿no? El patrimonialismo informativo son los productos de información, datos e inteligencia, pues también fueron como factores que dieron origen a esto. Y el énfasis, lo que les decía ahorita, en el enfoque punitivo, de solamente verlo como que a la cárcel, vamos todos. Cuando yo inicié con el tema anticorrupción fue porque fui afectada o fui víctima por unas redes de corrupción, porque yo en mi ejercicio diario soy empresario, tengo un consultor, y cuando le platiqué a mi mamá, no, que me voy a preparar y que esto, y ya cuando estuve como integrante del Comité de Participación Ciudadana de acá del Sistema Nacional Anticorrupción, le platiqué a mi mamá, dije, fíjate mamá que sí voy a estar y voy así con mucha ilusión, ¿no? Me dijo mi mamá, qué bien, me dijo, ¿y vas a meter a la cárcel a Gómez Montt? Y yo, o sea, como que esa idea de a la cárcel, la que vemos en la tele que dicen que es corrupta, ¿no? O sea, yo no sé dónde lo sacó mi mamá eso, pero ella pensaba que vamos todos por los corruptos. Y entonces esto requiere de ciudadanos sí formados y preparados, pero desde una perspectiva más preventiva. Vamos al Sistema Nacional Anticorrupción, es la prevención, la detección y la sanción. Los ciudadanos no podemos sancionar, no podemos detectar, porque eso corresponde a la fiscalización y a los entes que son especialistas en el tema, pero en la prevención sí hay mucho que hacer. Y en los otros dos hay que señalar, tenemos la voz de los ciudadanos para poder decir la parte de la impunidad o la parte judicial y penal y demás no están funcionando, la parte de fiscalización no están funcionando, por eso es que los ciudadanos son parte del sistema. Bueno, pues entonces esto vino a ser como un cambio de paradigma en este tratamiento de la corrupción, que es la exclusión sistemática de la ciudadanía, la prevención, control y combate a la corrupción. Este modelo del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido reconocido a nivel internacional por tener parte a la ciudadanía, pero aparte de ser parte, ponerla al centro del sistema como eje principal.
porque no hay acciones que se lleven a la ciudadanía sin que sea ciudadano. Y siempre, yo creo que aquí respeto mucho a los funcionarios, sus servidores públicos, y siempre han de decir, no, pues yo también soy ciudadano, o sea, ¿cómo no voy a ver la problemática? Pero existe una condición, y yo fui parte servidora pública, que te enfocas en tu deber ser, en tu trabajo, y pues estás cuidando tu chamba y haces eso. Y entonces, no es que no seas ciudadano, sino que tienes que cumplir con lo que tu normativa interna y externa te mandata para estar en un puesto, en una posición. Y entonces los ciudadanos venimos a dar como esa aportación de decir, o sea, que no se pierda, como lo voy a decir así muy coloquial, como esos pies sobre la tierra, es decir, a ver, los ciudadanos están sufriendo por esta condición de servicios, pero tú estás cumpliendo, pero ¿cómo te ayudo para que tú también lo expongas? Ese es como el papel, que es la coordinación del ciudadano con las instituciones. Y bueno, pues vino la creación del sistema. Voy a salir un poquito. Ay, no sé. Ay, se me fue. Entonces, aquí está la historia un poquito de los tiempos, la línea del tiempo. Así resumiéndole, en 2017 es que ya tuvimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Se hizo un camino legislativo y con organizaciones de la sociedad civil para poder tener finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción en 2017. Es decir, es un sistema joven, si lo podemos ver así, es un sistema joven. No es por demeritar el tiempo con la efectividad, creo que es un reto. Y cada vez que se crean sistemas, ustedes escuchan sobre la desaparición de algunos entes, de algunos sistemas y demás, creo que es un reto el demostrar y mostrar cada día la efectividad de lo que tenemos. Hoy yo les diría, lo menos que podemos desaparecer es un Sistema Nacional Anticorrupción que es, además de muy joven, no está construido en su totalidad, y ahorita les voy a dar los datos. Ahora sí que traigo mis datos. La conformación y coordinación dentro del sistema. Vamos a ver aquí cómo es que está conformado el sistema, bien rápido. El sistema, el objetivo es establecer esta coordinación a nivel constitucional, lo que les había platicado ahorita, de diversas instancias o las instituciones a fin de combatir de manera más eficaz. Se hacían esfuerzos aislados que estaban bien, sin concentrarse a ser más efectivos y estar compartiendo hasta buenas y malas, le dicen ahora buenas prácticas o malas prácticas, también hay que compartirlas, hay que aprender de todas. Entonces, a fin de combatir de manera más eficaz el fenómeno de la corrupción en el servicio público, incluyendo mecanismos de colaboración. La colaboración es la parte más difícil del Sistema Nacional Anticorrupción. No es tan fácil lograr ni la coordinación ni la colaboración. Es la parte más complicada. El intercambio de información y diseño de políticas integrales en la materia. Muchas políticas, podemos tener las mejores legislación, el mejor diseño de leyes y de normativas, pero de pronto nos hacen falta políticas específicas, porque ya en la aplicación es lo que nos puede llevar a no ser tan eficientes. Los principios del sistema es fomentar la cultura de la legalidad y la integridad, lo que les decía. Hicimos ya una muy buena práctica en la pandemia, es seguirla fomentando esta cultura, porque esto lo lleva también a otros ámbitos, no solamente en preservar nuestra salud, sino en actuar éticamente en otros ámbitos, como es en el exterior y con los ciudadanos, en el intercambio de los servicios también. Bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de recursos públicos. De ahí viene lo del marco normativo, que ahí no me voy a detener porque pues les puedo dejar la presentación, incluso ligas para que puedan acceder a todo el marco normativo que está presentado en este cuadrito y que es lo que todo nos rige para poder hacer acciones políticas en el combate a la corrupción. Después vamos a ver los integrantes que son del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que les decía ahorita, la colaboración y coordinación es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque
es el comité coordinador. Son términos que están complejos, pero que los podemos ir desmenuzando de una manera muy rápida. El comité coordinador, el comité de participación ciudadana, que es en este caso que soy parte, los sistemas locales. Aquí en Baja California hay un sistema local que hago un llamado para que ya también una buena noticia, que ya va encaminada la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana de Baja California. Es un gran pendiente dentro del sistema nacional. Falta esa pieza, el CPC de Baja California. Falta el secretario técnico o secretaria técnica de Baja California. Son piezas importantísimas para el avance del combate a la corrupción, porque el Estado de Baja California tiene su propia problemática y sus propias particularidades en la corrupción que puede llevar al sistema nacional para hacer algo al respecto. Entonces, de no tener completo el comité coordinador, entonces está ahí como un poquito, si la coordinación es difícil, pues es nula si no hay con quién. Estas son las 4 partes que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas locales y el Comité Rector, el Sistema Nacional de Fiscalización, que también es una pieza incompleta. Actualmente no está completa ese cuarto de círculo naranjita, está sin funcionar. Y eso es lo que nos llevaría a que no exista la impunidad y a que la detección de casos de corrupción pues sea más, que sea, ya no digo más efectiva, que sí sea. Entonces, bueno, pues dentro del comité coordinador, estas son los que lo integramos. O sea, imagínense, estas 4 se desmenuza en que son 7 sillas. Estas 7 sillas, por eso la complejidad, es el representante del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Auditoría, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que aquí también leí en la ficha hubo cambios en el fiscal o la fiscal anticorrupción, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. En el caso nacional es el INAI. Estas son las partes que conforman el comité coordinador, que es un cuartito del círculo. Estas son las facultades. No me voy a detener porque al final de cuentas todas redundan en buscar los mecanismos de coordinación para el combate a la corrupción. Eso es algo que es recurrente. Estos somos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Somos 5 y que están, pues bueno, aquí lo que dice es que han destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Pasamos por una convocatoria que es pública. Esta convocatoria revisa de manera cuantitativa y cualitativa el perfil para ser parte del Comité de Participación Ciudadana. Esto es mediante la comisión de selección, la cual la comisión de selección en el caso de nacional la designa el Senado de la República, y entonces es a través de ese mecanismo ciudadano que al final de cuentas es que llegamos a esta posición como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y esto está perfecto y está muy maravilloso decir, bueno, pues que soy parte, ¿verdad? Pero sin embargo las facultades del Comité de Participación Ciudadana son muy complejas por la figura ciudadana, es decir, no queremos, no es sustituir la función pública de las diferentes entes o instituciones, sino que las facultades es opinar y realizar propuestas a través de su participación en la comisión ejecutiva. Existe una figura de la comisión ejecutiva donde vemos y analizamos más, les digo, desde la parte preventiva, porque vimos ya ahorita en el desarrollo que es en lo que más podríamos enfocarnos desde la participación ciudadana, sobre la política nacional anticorrupción y las políticas integrales. Las políticas nacional e integrales son las directrices o el que nos dice qué, cómo, cuándo y dónde vamos a actuar en el combate a la corrupción. Se hace planeación como cualquier sistema de gestión, veanlo como un sistema de gestión, se hace la planeación, se hacen los indicadores y sobre eso es que vamos avanzando.
También se propone al Comité Coordinador la emisión de recomendaciones no vinculantes derivadas del informe anual, como esas áreas de oportunidad que pueden tener las instituciones para el combate de la corrupción. Esta es una resistencia, pero es una de las facultades más importantes que tenemos el Comité de Participación Ciudadana. Luego lo pueden ver como los señalamientos hacia las instituciones, pues bueno, que lo vean como sea, pero es una de nuestras atribuciones, debemos de cumplir por ley. Proponer a través de la Comisión Ejecutiva bases de coordinación en materia de fiscalización, prevención y disuasión de faltas administrativas, hechos de corrupción, proyectos de mejora en la operación de la Plataforma Digital Nacional. La plataforma es un instrumento que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, que aloja varios sistemas. Uno de ellos es el de denuncia, que está en construcción. Sin embargo, también voy a hacer crítica en eso, es el más importante y es en el que ahorita desde el Comité de Participación Ciudadana estamos insistiendo mucho para que sea ya a la brevedad el instrumento único de canal de denuncias, donde los ciudadanos, desde lo de la Guardia Nacional hasta cualquier hecho de corrupción, pueda tener esa confianza de poder denunciarlo por medio de ese sistema. Los otros sistemas están avanzando, pero insisto, la prioridad del Comité de Participación Ciudadana es y será el sistema 5, que es el de denuncia. Ya después de esto viene los integrantes, ¿quiénes son? Estos son los responsables de la fiscalización, para que no se les olvide, que es la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalizaciones superiores locales, y aquí me refiero a lo que toca aquí en Baja California, las secretarías o instancias locales encargadas al control interno y la Auditoría Superior de la Federación. Esos ahorita no funciona, este Sistema Nacional de Fiscalización, y es de imperiosa necesidad que funcione, porque no vamos a dar el siguiente paso de la sanción si es que la fiscalización arroja resultados sobre ciertos responsables. Entonces, mientras no ha habido una sesión del Sistema Nacional de Fiscalización, y entonces de pronto por ahí dicen, no, el sistema no funciona. No funciona porque no está completo, porque nos falta el CPC de Baja California, porque nos falta el secretario técnico o secretaria de Baja California, porque los auditores no se han puesto las pilas, porque la Secretaría de la Función Pública tampoco. Entonces, no porque sea parte del sistema nacional, no hay que hacer esa crítica. Estas son las facultades, ya no las repito porque son parte de lo que les decía, que no se les olvide las caras, detecten muy bien quiénes son. Y bueno, los integrantes de los sistemas locales, aquí me podría referir al sistema local de Baja California, que pueden estar todas las demás, las 6 sillas restantes, pero falta una, y es la principal, y es la del Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana está al centro del sistema local. Entonces, hoy me dio mucho gusto escuchar que ya van en camino. Tiene las mismas atribuciones que las del sistema nacional, así es que si ya está abierta la convocatoria, esperen la otra para que puedan participar, porque los necesitamos de este lado colaborando con esa visión de estar en favor de la causa. Y entonces pues esperemos que ya no haya interrupciones en estos procesos. La ciudadanía está al centro del Sistema Nacional Anticorrupción, y esto fue pensado precisamente para, si así estando los ciudadanos, hay como piezas sueltas que no se terminan de conformar, y es una lucha, es un intento desgastador, puedo decirlo. Imaginen que solo fueran las instituciones, sería mucho más una simulación, y eso es lo que los ciudadanos no debemos de perder en este tema, no más simulación en el combate a la corrupción. Los ciudadanos al centro es una sociedad democrática, la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad en los problemas contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho. Ustedes esto lo ven todos los días, es pan de cada día de ustedes como estudiantes y catedráticos y demás, el abogar siempre por el Estado de Derecho. Y además por la plenitud de los derechos humanos de las personas de vivir
libres de corrupción. Me parece que debemos de darles por ese lado el enfoque para que esto pueda avanzar como esa gran enfermedad que vimos al inicio. Por último, decirles que el Comité de Participación Ciudadana preside al comité, como les decía, y tiene aquí dice, por este motivo tiene una comunicación constante, lo voy a poner así entrecomillado, una comunicación constante, porque hay resistencia. O sea, también es como cuando sucede un problema en una casa y no lo quieres dar a conocer a las vecinas porque luego se van a escandalizar y van a decir, no, ¿cómo crees? ¿A poco tienen problemas? Pues todos tenemos problemas, todos hay cosas, todos hay temas que resolver. El gran problema ahorita en el Sistema Nacional Anticorrupción es una comunicación y coordinación entre las diversas instituciones. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando en el programa de implementación que está hecho y en la ruta que nos lleva a lograr cada vez el bajar ese índice de corrupción. Esa es la principal tarea del Comité de Participación Ciudadana y por eso la importancia de que no bajar la guardia sobre el objetivo claro que tenemos con Participación Ciudadana. Y pues bueno, sé que pueden quedar muchas dudas, pero voy a ser muy respetuosa con el tiempo de mis colegas, entonces les hago llegar la presentación que ya tienen y algunos vínculos donde pueden acceder a la información del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual debo decirles estoy orgullosamente representando al Comité de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, por esa interesante ponencia. Invitamos a Gamaliel Horta Mejía para la entrega del reconocimiento.